Las circunstancias sanitarias por el COVID-19 propician que en un hecho histórico la celebración del Grito de Independencia se realice por primera vez sin la presencia de miles de mexicanos en las plazas públicas esta noche. El presidente Andrés Manuel López Obrador presidirá la ceremonia alusiva al acontecimiento desde el balcón central del Palacio Nacional y con un número limitado de invitados. Aquí en Tabasco hará lo propio el gobernador Adán Augusto López Hernández desde el Palacio de Gobierno. Y en el reporte diario sobre casos de coronavirus, la dependencia sanitaria informa la presentación de 119 nuevos casos positivos y 10 defunciones. El número de hospitalizados es de 209 personas. Quédate en casa. En el segundo día de actividades del curso de inducción para quienes iniciarán clases el próximo lunes 21 de septiembre, conocieron significados de la UJAT y organización en divisiones académicas. En conferencia motivacional, exhorta psicóloga a estudiantes de nuevo ingreso a asumir los retos que enfrentarán en la vida universitaria y los invita a cambiar de paradigmas. UJAT Noticias hace un recorrido por las instalaciones de Pollos Pomoca, en donde el COVID-19 ha pasado sin afectar la crianza y venta de aves de corral. Esta noche, en la opinión docente con la maestra Claudia Magaña, nos platica sobre las fiestas patrias. En Ciencia y Tecnología le presentamos estimaciones serias que indican que quedan solo 30,000 ejemplares de osos polares en el mundo. Entérese por qué. Y en los deportes, la charrería, el verdadero deporte mexicano. Todo esto y más, hoy en UJAT Noticias, todo lo que debes saber. ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Le doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio informativo. Es UJAT Noticias, todo lo que debes saber. Yo soy Gilberto Quesada y estamos transmitiéndole a través de los estudios, aquí en los estudios de la XH UJAT. Es el canal 35.1 de televisión terrestre y también estamos en el 107.3 de FM, La Voz Universitaria. Comenzamos con la información. Es importante que usted conozca y sepa que la Secretaría de Salud está reportando 119 nuevos casos de contagio en la entidad. Con esto ya llegamos a 30,251 contagios, mientras que hay 722 personas como pacientes activos. En el renglón de los hospitalizados hay 209 personas con algún padecimiento respiratorio que están, le reitero, hospitalizadas. Son 116 de ellos que ya están diagnosticados con COVID-19, 78 esperan resultados de laboratorio, mientras que 15 dieron negativo a la prueba, le reitero, de coronavirus. En el renglón de las personas que perdieron la vida, en la reciente jornada son 10 las personas que fallecieron a causa del coronavirus, con lo cual Tabasco suma ya 2,716 personas fallecidas por esta pandemia. Le reiteramos, sea usted parte de la solución, quédese en casa. Sin afectaciones graves por la pandemia es como se está reportando la venta de pollos en una empresa, específicamente aquí en Tabasco. Cheque usted la historia. Al dar a conocer que a inicios de la pandemia de COVID-19 el precio del dólar se descontroló de manera importante, causando que se eleven los costos de la producción del pollo, el gerente de Pollos Pomoca, Huáscar Ordóñez Galán, destacó que en Tabasco las ventas se reportan sin afectaciones graves. Entonces el precio del pollo se fue completamente descontrolado al alza. Llegamos a vender o a comprar pollo en granja nosotros hasta en 35 pesos kilo puesto en granja. Había que traerlo, había que moverlo, había que descargarlo, había que repartirlo. Nosotros en ningún momento hemos observado un descenso en la venta de pollo que pudiéramos considerarlo importante. Sí hemos tenido descenso en la venta, pero podríamos hablar de un 18 o un 20% en un mercado normal, ¿no? En este momento el precio del dólar sigue estando un poquito todavía inestable, está muy alto, el maíz está muy caro, la soya está muy cara, por ende el pollo está muy caro también, ¿no? La gente lo sigue consumiendo porque está más barato que el cerdo, está más barato que la carne de res. En cuanto al descenso en el consumo de pollo, detalló que en buena parte se debe a un fenómeno que se generó en la entidad debido a que el ciclo escolar se lleva a cabo a distancia. No siento que el descenso en el consumo sea propiamente por el precio, más bien en el pollo observamos un fenómeno que es muy curioso. Cuando las escuelas están de vacaciones, cuando los niños están de vacaciones en sus casas, el consumo de pollo se deprime. Y tenemos con los niños 6 meses de vacaciones en su casa.
Eso ha provocado que el consumo de pollo descienda. Considero que ese 17-18% que nosotros traemos abajo se debe a que los niños no están yendo a las escuelas, se mantienen en sus casas. En el momento en que el dólar se estabilice o que la economía repunte, la gente empiece a tener ingresos, si no normales, cuando menos lo suficientes para alimentarse bien, yo creo que no vamos a tener un gran problema en lo que se refiere al abasto, al suministro y al consumo de pollo, ¿no? Luego de un breve recorrido por sus instalaciones, áreas de trabajo y puntos de venta de pollo vivo o en piezas, en los que mantienen los protocolos de higiene y prevención de contagios por la pandemia, Ordóñez Galán dio a conocer cuál ha sido la principal estrategia que adoptaron ante la contingencia de salud. Lo que nosotros hacemos como distribuidores o como introductores de pollo al Estado, cuando nos enfrentamos a un fenómeno de este tipo, lo que hacemos es abaratar. Buscamos simplemente mantener nuestro punto de equilibrio, tratar de que nuestros costos se solventen y aunque la empresa no tenga utilidades, que la gente pueda comprar. Es una forma de mantener el mercado. Ya vendrán tiempos diferentes, pero cuando los tiempos son difíciles, lo único que intentamos hacer es mantener el mercado con nosotros, aunque la empresa no tenga utilidades. En este caso, en este momento, tal vez hemos tenido que recurrir a algunos tipos de apoyos externos, porque sí nos hemos esforzado en conservar a nuestra clientela a costa de sacrificar en algún momento beneficio económico. UJAT Noticias. Vamos a más información. Le invito a que se quede con nosotros en la información del ámbito universitario. Como parte de la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso durante el segundo día del curso de inducción, los estudiantes conocieron el reglamento universitario, los símbolos que dan identidad a la universidad, así como nuestro modelo educativo. Vamos a esto. Como parte de las actividades del segundo día de cursos de inducción en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se llevó a cabo la jornada divisional Conoce tu división académica, dirigida a los estudiantes de nuevo ingreso a través de la plataforma Microsoft Teams. En ella, los alumnos conocieron el reglamento universitario que rige los servicios, derechos y obligaciones de todo estudiante juchimán. Este importante documento se encuentra disponible en la página oficial www.ujat.mx y regirá la vida académica del estudiante desde su ingreso hasta su titulación. Más tarde, con la finalidad de conocer su identidad universitaria, se brindó información sobre la historia de nuestra alma mater, el himno universitario, el símbolo del Juchimán, así como la visión y la misión de la UJAT, para que los estudiantes conozcan más sobre esta institución y de la comunidad de la que ahora ya forman parte. Por último, para quienes desconocían sobre la cartilla moral, es un documento donde se habla sobre el fomento de valores morales y éticos que son aplicados a nuestra comunidad universitaria, como la moral y el bien, respetos morales, civilización y cultura, y patria y sociedad humana. Este segundo día de cursos de inducción culminó con la explicación del modelo educativo. En esta actividad participaron las divisiones académicas de Ciencias Económico-Administrativas, Educación y Artes, Multidisciplinaria de Comalcalco y Multidisciplinaria de Los Ríos. Para UJAT Noticias, Fanny López. Hay una invitación por parte de una psicóloga que le dio a los jóvenes en una plática, una charla motivacional a estos jóvenes de nuevo ingreso a que cambien los paradigmas. Cheque usted. Al iniciar las actividades correspondientes al curso de inducción que por primera vez se realiza de manera virtual en nuestra institución, incluyó la participación de la maestra Sandra Ivette de la Rosa Gutiérrez, especialista en psicología, quien disertó la ponencia Tiempo de transformar los paradigmas. Al dirigirse a los nuevos estudiantes universitarios, la ponente comenzó dándoles ejemplos de lo que son los paradigmas. Un paradigma es una forma establecida de hacer las cosas. Es una forma establecida de pensar, es una forma establecida de actuar, es algo preconcebido, es un hecho que se entiende de esa manera y que así se tiene que llevar a cabo. Un paradigma inclusive es una barrera mental que podemos tener y que nos puede evitar progresar y que nos puede evitar seguir adelante o hacer las cosas de una manera diferente. ¿Por qué? Porque considero que así es como se debería de hacer. Un paradigma puede paralizarnos, un paradigma puede
ponernos una barrera para continuar. Invitó a reflexionar el escenario que imaginaban previo a su ingreso a la vida universitaria, considerando hoy una forma de educación a través de una dinámica distinta ante las condiciones actuales, exhortándolos a afrontar esta etapa de forma decidida y determinada, aprendiendo a relacionarse con los demás, rompiendo de esta manera algunos paradigmas. Abordó cuáles serán los retos con el aprendizaje desde casa. Probablemente tendrás que enfrentar ruidos a tu alrededor, probablemente podrás enfrentar que otros están estudiando igual que tú, o podrás enfrentar que llegó papá o que mamá está en algún lugar del hogar. Por ende, asegúrate de tener un espacio para ti, un espacio adecuado, que tú lo escojas, que tú lo elijas, que tú puedas sentirte cómodo, cómoda al desarrollar tu día a día de trabajo. Porque ese será tu espacio, será tu tesoro, será el lugar donde la mente va a potencializarse, será el lugar, el espacio donde tú vas a diseñar todo esto que está en tu creatividad, toda esta emoción que tienes por aprender, por saber, por lograr, por visualizarte en 5 años a la fecha con el título en la mano, y esos retos los tienes que vencer. Gerardo Vasconcelos, UJAT Noticias. El pronóstico es de lluvia y nosotros ya estamos listos para conocer las condiciones climáticas con mi compañera Bárbara Escalante. Vamos a conocer las condiciones que tiene nuestra entidad. Adelante con ella. Permítame 2 segundos. Regularmente, el 15 de septiembre, en la noche, previo al grito o posterior al grito, regularmente hay un chipi chipi. Le pedimos que en esta ocasión no sea usted parte de ese auditorio, que por favor se quede en casa. El grito de independencia hoy es especial. Vamos con Bárbara Escalante. No se diga más, Gilberto, ya, te quedas en clima. Oye, bromeando, vamos a regresar, sí, al tema. Y es que le platico, sí está continuando y hay un canal de baja presión extendiéndose por el Golfo de México. Además que hay un desprendimiento nuboso, esto del huracán que ya es categoría número 1, este se llama Sally. Por eso se van a pronosticar las lluvias intensas tanto en Oaxaca y en Chiapas, como de 50 a 75 milímetros en Campeche y en nuestro estado, además de Quintana Roo y Yucatán. Mientras tanto, vamos a revisar, por supuesto, las temperaturas que van a presentarse en las próximas horas en nuestro estado. Comenzamos con la Chontalpa. Mínima de 23, máxima de 29, con lluvias aisladas. En la subregión del centro, mínima de 23, máxima de 31, nublados constantes y lluvias por la noche. En la sierra continuarán con mínima de 23 y máxima de 32, y la actividad eléctrica será permanente, al igual que en las precipitaciones. En pantanos, mínima de 23, máxima de 31, con tormentas eléctricas y lluvias nocturnas. Finalmente nos vamos a los ríos, mínima de 23, máxima de 32, con tormentas eléctricas aisladas. Ya lo saben, cuídense mucho, por favor. Y Gilberto, regreso contigo. Gracias, Bárbara, gracias, y vámonos a la pausa, volvemos con más. Es un gusto recibir en el estudio al ingeniero Adolfo Emilio Bullegoiri Brown. Ya la tengo, Adolfo Emilio Bullegoiri Brown. ¿Cómo estás, ingeniero? Hola, ¿qué tal, Gil? Muy buenas noches. Hábitos de consumo responsables, exceso de consumo, cambio de temporada. ¿Qué tenemos hoy contigo? Mira, tenemos que ser muy responsables hoy más que nunca. Tenemos una situación sui generis. ¿Cuál? Nunca habíamos tenido 750,000 estudiantes en casa en temporada de no verano. Si de por sí ya la tarifa es alta cuando entra o cuando salimos de verano, pues ahora con jóvenes en casa consumiendo televisión, consumiendo videojuegos,
consumiendo aire acondicionado. Ventilador, la carga del teléfono, la carga de la computadora. De todo. Ajá. Entonces, tengan mucho cuidado, seamos responsables. Tenemos que hacer una dieta energética. Y si usábamos 10 horas u 8 horas al día el aire acondicionado, bajémoslo a la mitad. Si no, las consecuencias las vamos a tener a finales de octubre. Octubre, es el corte del bimestre, es el cambio de tarifa. ¿Cómo se llama la tarifa de ahora? No verano. Y es la que va a entrar. La que va a entrar a partir del 1 de octubre. Ok. Ahorita en septiembre termina la tarifa de verano, en donde traíamos un promedio de 60 a 65 centavos el kilowatt en promedio. ¿Okay? Y nos vamos a una tarifa de aproximadamente entre 90 centavos y $1. Entonces traemos ahí un diferencial. Pero hay un tope también, ¿no? Sí, el problema es de que aunque traigamos tarifa 1F con 2.500 kilowatts al mes, cuando es fuera de verano únicamente traemos 400 kilowatts. Entonces debemos de recortar nuestro exceso en el consumo. No el consumo recortarlo, sino el exceso del consumo. El exceso de consumo. Y además, mira, encontré un dato importantísimo que es sobre la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Esta ley, en su artículo 2 y 15avo, en el segundo nos dice: esta ley tiene por objeto en materia de metrología establecer la obligatoriedad de la medición en transacciones comerciales. Mi pregunta es, ¿por qué CFE estima consumos eléctricos? No lo mide, lo estima. Así es, o sea, cuando no tiene lecturistas, cuando algo sucede y no te toman la lectura, lo estimo. Cuando la ley lo prohíbe, claro. Y el artículo 15 es bien específico y dice, capítulo 3, de la medición obligatoria de las transacciones. Otra vez. En toda transacción comercial, industrial o de servicios que se efectúe a base de cantidad, esta deberá medirse utilizando los instrumentos de medir adecuados. ¿Quién obliga a CFE a medir los consumos eléctricos y a no estimar? Esa es mi pregunta. ¿Hay un medidor? ¿Hay un departamento de personal que llega y mide toma la lectura, que así lo conocemos? Así es. Y así se hace, pero ¿cuándo no? Lo estiman, según esto, con base en tu historial. Y cuando es un servicio nuevo, ¿cómo le hacemos? O yo he revisado historiales y no se parecen nada a la estimación. Yo siento que aquí es donde tiene un área de oportunidad importante Comisión Federal de Electricidad para mejorar sus facturaciones eléctricas. Me queda medio minuto. ¿En este escenario también entra Profeco? Sí, claro, por supuesto. Y Profeco tiene un módulo de CFE donde nos dice el responsable de Profeco, ahora Odeco, que el 80% de los casos se están resolviendo ahí mismo. Okay. La única invitación que tenemos que hacerle es, amigo del auditorio, por favor, no exceda su consumo si usted es consciente de que su economía está casi como la de todos. Es por responsabilidad. El próximo jueves tendremos el programa especial de los jueves con el ingeniero Bullegoiri. Tendremos más información para usted. Ingeniero, muchas gracias. Al contrario, Gil. Buenas noches. Siempre un gusto. Felices fiestas. Vamos con la siguiente reflexión. Es la maestra Claudia Magaña y sí, es la opinión docente. Buenas noches, me da gusto saludarles. La guerra por la independencia mexicana tuvo su antecedente en la invasión de Francia a España en 1808 y se extendió desde que el padre Miguel Hidalgo da el llamado Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810, hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821.
El pueblo de México era explotado por los españoles. Había un contexto de injusticias. Fue un proceso complejo que comenzó mucho antes de 1810, que tuvo que ver con las condiciones del país, pero también con las situaciones que se vivían en el extranjero. La independencia de México es uno de los grandes eventos históricos que transformaron la historia de nuestro país. En esta ocasión, por las medidas de confinamiento, no se realizará el tradicional grito de independencia de manera masiva y en algunas ciudades será simbólica, con un reducido número de participantes. Se esperan reuniones de pequeños grupos y familias en casas o restaurantes con horarios restringidos. Celebraremos la tradicional Noche Mexicana de forma diferente, en casa, siguiendo las actividades a través de la televisión, radio o internet. Estudios revelan que 84% de los mexicanos festejará con una cena familiar en el hogar y solo 10% lo hará en algún lugar público. Sí, se notará la diferencia. El Zócalo en la Ciudad de México, la Plaza de Armas en Villahermosa y todos los espacios públicos en donde se conmemora este día lucirán prácticamente vacíos. En el Zócalo se encontrará un pebetero con una flama que, en palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, significará la esperanza en tiempos de incertidumbre. Hasta la próxima cápsula. Esta mañana el presidente de México, Andrés López, pidió a los mexicanos seguir la ceremonia del grito de independencia a través de los medios de comunicación guardando sana distancia. Ojo, habrá 20 vivas, lo que dijo el presidente López Obrador. El grito hoy, pedirle a todos que guarden sana distancia, aunque estén en sus domicilios. Es una ceremonia que se puede ver por televisión, se puede escuchar por radio. Podemos participar desde nuestros domicilios, podemos participar con la distancia correspondiente, sin acercarnos mucho. En la familia donde vivimos podemos participar y recordar esta gesta histórica de nuestro pueblo y de los padres y madres de nuestra patria. Entonces, invito para que participen todos los mexicanos. A las 11 de la noche va a haber la ceremonia, igual que el año pasado, 20 vivas, nada más que hay unos nuevos, 20 vivas que invito a todos a gritar. Invito a todos a que festejemos nuestra independencia nacional y se va a transmitir por estos señores que son profesionales, se va a transmitir y también en los medios, la televisión, la radio, el internet, las benditas redes sociales. Entonces se va a poder ver y también va a haber música y
fuegos pirotécnicos. Va a ser una noche interesante. Le reiteramos la invitación. De manera virtual será la celebración por el aniversario del inicio de la independencia en las 16 alcaldías de la capital del país. Acá en Tabasco sucede prácticamente lo mismo. Vamos a esto. Este año, la celebración por el Día de la Independencia en las 16 alcaldías de la Ciudad de México será virtual y las actividades pregrabadas, esto debido a la pandemia derivada del virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19. Por ejemplo, Azcapotzalco celebrará virtualmente a partir de las 18:30 de la tarde, donde se incluirá un homenaje con música de mariachi al personal médico, mientras que a las 8:30 se transmitirá el concierto de la Sonora Dinamita, el cual tendrá una duración de 2 horas, para después del tradicional grito de independencia apreciar el lanzamiento de fuegos artificiales. Es así como de manera similar, los mexicanos vivirán un festejo patrio diferente en el resto de las alcaldías, como Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Tlalpan. UJAT Noticias. Muestra de hermandad. En varias partes del mundo se unieron al sentimiento, al festejo de nuestra nación. El aniversario del inicio de la lucha independentista se tiene, y cheque usted, son monumentos. Este es en Dubái, esta torre de las más representativas en la arquitectura mundial, está dando muestra de lo que es la fiesta mexicana, y lo han puesto en otros monumentos icónicos en el mundo. Pausa, volvemos. Un espacio especial tiene la cultura aquí en UJAT Noticias con Hugo Angulo. Martes 15 de septiembre, fecha de uno de los gritos más culturales de nuestro país. Prepare su cámara para registrar las direcciones y cuentas que ponemos en pantalla. ¿A usted le atrae el relato fantástico y policíaco? De esto trata nuestra efeméride. El 15 de septiembre de 1914 nace el novelista, cuentista y ensayista argentino Adolfo Bioy Casares. Su literatura se caracteriza en parte por ofrecer una versión paródica del relato fantástico o policíaco tradicional, consistente en observar lo irreal bajo lentes humorísticas. Entre sus obras más destacadas podemos encontrar La invención de Morel e Historias fantásticas, entre otras. En 1990 obtiene el Premio Miguel de Cervantes, máximo galardón de las letras hispánicas. Acerca de nuestro estado, con una excelente noticia para todos los villahermosinos. Se puede tomar la decisión de la Secretaría de Cultura del Estado, quien afirmó que el próximo 28 de septiembre se abrirán las puertas del emblemático y siempre verde Parque Museo La Venta. Al recinto cultural se podrá ingresar con un aforo máximo del 30% de su capacidad, respetando las medidas de acuerdo al protocolo por el COVID-19. Acerca del país, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y Peugeot México lanzan la convocatoria del concurso nacional Peugeot Urban Vision, en donde podrán participar artistas mayores de edad y sus bocetos deberán estar inspirados en el concepto de la marca de automóviles Peugeot, que esta alude a una visión brillante, emocionante y positiva del futuro. Convocatoria disponible hasta el 7 de octubre. Consulta las bases en la dirección que te presentamos. En Más de México, el 31ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia se llevará a cabo de forma virtual del 29 de septiembre al 5 de octubre para que luego se dé la reapertura del museo más visitado del país, el cual permanece cerrado debido a la pandemia de COVID-19. Sigue el encuentro a través de la página que usted mira en pantalla.
Por otro lado, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en conjunto con la Oficina de México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, invitan al conversatorio virtual en torno al primer encuentro coloquio de música tradicional y contemporaneidad. Inscríbete o sigue la transmisión en vivo a través del Facebook Live de la Secretaría de Cultura, Fomento Musical, Canal 22 Internacional y en la plataforma Contigo en la Distancia. En otras cosas, la cultura crece con diálogo y reflexión. Veamos la siguiente nota. El pasado 8 de septiembre dio inicio el cuarto encuentro de Redes Cibercultura Viva y que concluirá el 15 de octubre. Su objetivo es ser un espacio de diálogo y reflexión sobre la importancia de las organizaciones culturales comunitarias y su trabajo territorial para la contención de la propagación de la pandemia del COVID-19. El encuentro propone conversatorios, conferencias y cursos de capacitación con transmisiones en vivo a través de la página de Facebook y el canal de YouTube de Cibercultura Viva. Y de México para el mundo, la obra del fotógrafo mexicano Juan Manuel Ramírez Ramírez, quien vivió del 1914 al 2002, se expondrá en el Instituto Cervantes de Lyon, Francia, a partir del 17 de septiembre hasta el 14 de noviembre del presente año. Juan Manuel Ramírez Ramírez fue el fotógrafo de los presidentes de México. La exposición titulada México, mi familia, personifica a nuestro país y nos hace cuestionar sobre el lugar del arte y de los artistas frente a lo político. Usted que nos mira, siga los contenidos culturales de la cuenta Cultura UJAT en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Soy Hugo Angulo Fuentes, gracias. Gil, querido Gil, la voz ahora te corresponde. Hugo, muchas gracias. Gracias de verdad, y la información cultural siempre es importante. Cultura. Nosotros acá en México, la independencia de nuestro país es el único movimiento social en toda América Latina que invita a la reivindicación social, no al cambio de poder, sino a una reivindicación social. Cheque usted esto. Creo que deberíamos conocer un poco más, es decir, ir más allá de la celebración del grito de independencia. Bueno, porque el tema es muy complejo, mucho más complejo de lo que solemos nosotros conocer a primera vista. Detrás hay una serie de causas y efectos que llevan a Hidalgo a ese momento del grito. El propósito de las reformas que llevaron a cabo los Borbones, conocidas como reformas borbónicas durante el siglo XVIII, tenían el propósito de hacer mayores recaudaciones de dinero. La Nueva España tenía necesidad de dinero porque enfrentaba frecuentemente guerras con su enemigo Inglaterra. Los efectos de esas reformas acá peninsulares empezaron a recobrar poder e influencia, a ocupar ahora ellos los cargos públicos que anteriormente ya ocupaban los criollos. Entonces esto genera un malestar entre criollos y peninsulares. Con esto, querían enajenar tierras de las órdenes religiosas, incrementar impuestos y monopolizar productos en Nueva España como papel y naipes. Llevó todo esto a una inconformidad generalizada. Un clima bastante tenso, bastante de inconformidad. Además, Napoleón mantenía una rivalidad con Inglaterra y para frenar este país de sus actividades económicas, invadió la península ibérica. Fue ahí la invasión francesa. Napoleón se hace dueño de la península ibérica, de España, y quita a los reyes españoles, que eran borbones, principalmente Carlos IV y su hijo Fernando VII, los toma prisioneros y los mete y los encierra en un castillo. Y entonces nombra él a su hermano José Bonaparte, lo hace rey de las Españas. La ciudadanía española nunca estuvo de acuerdo con la decisión. Con guerrillas trataron de combatirlo. A pesar de esto, la gente organizaba juntas, una especie de reuniones para combatir al enemigo francés. Tenían a un rey francés que la población no aceptó nunca, ni la población, ni las autoridades de las villas, de las ciudades, los corregidores y demás, esos no aceptaron nunca. Se trasladan las noticias, llegan de lo que está pasando allá, de que no hay un rey.
A pesar de que había un virrey en la Nueva España, no fue respetado, pues él estaba a la disposición del rey presencial. Es así cuando varias corrientes aprovecharon la oportunidad. Estamos en una situación de mucha incertidumbre. Entonces hay ahí quienes dicen, en ausencia del rey, y eso lo decían los auditores de la audiencia de la Ciudad de México, en ausencia del rey las cosas se quedan tal como estaban cuando él estaba. O sea, no va a pasar nada aquí. Y el Ayuntamiento de la Ciudad de México, que era otro grupo político importante en esa época, decía, no, si no hay rey, la soberanía que nosotros, el pueblo, le habíamos otorgado al rey en algún momento, regresa de nuevo al pueblo. Y ahora el pueblo tiene que elegir a su gobernante. Durante este pequeño periodo de interregno, hubo conflictos, asesinatos y enfrentamientos, tratando de imitar las famosas juntas. El dar un grito era hacer un llamado a la gente. ¿Y qué fue lo que dice Hidalgo en ese grito? Por supuesto que no pudo decir Viva México, porque México no existía. Lo que existía como México en esa época era la Ciudad de México. El resto del territorio que hoy es México era la Nueva España, entonces no habló de Viva México. Y sí habló y dijo más o menos así, porque utilizó el estandarte de la Virgen de Guadalupe, ustedes se acordarán, y dijo, viva y reine por siempre nuestra Santísima Virgen de Guadalupe. Muera el mal gobierno, se referían a los gobernantes peninsulares, virrey y compañía de esa época en la Nueva España. Viva Fernando VII. Acuérdense que Fernando VII, heredero al trono, estaba prisionero por Napoleón en España, entre España y Francia. Viva Fernando VII. Y mueran los gachupines. Los gachupines eran los españoles peninsulares, que como hemos dicho, ya traían fricción con los criollos. Miguel Hidalgo hizo la independencia. No la hizo. Inició un movimiento con estas características y él, al menos desde mi muy personal punto de vista, creo que no tenía claro si su movimiento tenía que ir hacia la independencia o hacia otra parte. Miguel Hidalgo levantó una masa de campesinos, la clase más pobre junto con criollos, formando un ejército que, a pesar de que no tenían organización, iban a diferentes lugares como Guadalajara, pregonando y lanzando una proclama que habla sobre reparto agrario y abolición de la esclavitud, siendo así el único movimiento social de América Latina inclinándose por la reivindicación social y no de poderes. Después, Hidalgo cedió el mando a Morelos, siendo este quien plantea sentimientos de la nación. Años después, muere. La historia continúa y es tarea de todos conocerla, sus aciertos y errores. ¡Viva México! Para UCAD Noticias, Bárbara Escalante. En otro tema, hoy, en punto de las 4 de la tarde, se llevó a cabo el sorteo del costo equivalente al avión presidencial. Se dio en la sede de la Lotería Nacional. A este evento acudió el director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto Ortega, y la secretaria de Gobernación, la señora Olga Sánchez, quien, al desear suerte a los que compraron un cachito, reiteró que los recursos, lo que se recaude, irá al sector salud, a la compra de equipos médicos y a medicamentos. En su mensaje previo al inicio de este sorteo, expresó que los equipos médicos tendrán una pequeña placa sobre este sorteo, un agradecimiento a la colaboración del pueblo mexicano. La expectativa de este sorteo alusivo al avión presidencial fue la obtención de más de 4,000 millones de pesos para equipar hospitales con equipo médico, meta que se trazó el gobierno federal. Hay un punto importante: todos estos llamados cachitos fueron repartidos en toda la República Mexicana y mucha gente ávida lo compró. Algunos con la idea firme de ganar el premio, otros más con la idea de colaborar con el gobierno federal. Vamos, pausa y regresamos. Continuamos y es nuestra compañera Marbella Suárez quien hoy tiene para usted Ciencia y Tecnología.
Muchas gracias, Gilberto. Apenas llevamos 2 décadas de iniciado el siglo XXI y los estragos del calentamiento global están dejando una profunda y negativa huella. Científicos de la Universidad Estatal de Ohio reportan que la escorrentía acelerada de los glaciares en Groenlandia se debe principalmente al retroceso de los glaciares. A esta conclusión llegaron los investigadores en un estudio publicado en la revista Nature Communication and Environment. Los especialistas evaluaron datos sobre 234 glaciares en el Ártico. La encuesta cubre 34 años hasta 2018 y los resultados arrojan que el derretimiento del hielo de Groenlandia es 14% más alta que durante el periodo de 1985 a 1999. Según los investigadores, el derretimiento también podría continuar, aunque se detuviera el calentamiento global. El retroceso de los glaciares ha llevado la dinámica de toda la capa de hielo a un estado de pérdida constante, según lo declarado por Ian Howard, coautor del estudio y profesor de geociencias en la Universidad Estatal de Ohio. Los gobiernos de todo el mundo ahora deben prepararse para un mayor aumento en el nivel de los océanos del mundo, declararon los autores de la prensa internacional. Hasta ahora, el aumento se ha estimado en un promedio de alrededor de 1 milímetro por año. Si todas las masas de hielo de Groenlandia se derritieran, el aumento ascendería a un total de unos 6 metros, según los investigadores. Esto inundaría muchas ciudades costeras de todo el mundo. Sin embargo, este desarrollo llevaría décadas. En el mismo tema de cambio climático, le comento que en menos de 30 años podrían extinguirse los osos polares. La Antártida pierde 6 veces más hielo que hace 40 años y Groenlandia pierde 287 gigatoneladas de hielo por año. Veamos parte del riesgo en el que se encuentra esta especie. Debido al calentamiento global, el oso polar está en peligro de extinción y algunos científicos consideran que su desaparición es algo inevitable que ocurrirá en los próximos años, según un portal de internet especializado. Un estudio publicado a finales de julio pasado en la revista Nature Climate Change realizó una estimación realista del tiempo que le queda al oso polar antes de extinguirse debido a los efectos del cambio climático. Las focas, que son la principal fuente de alimento en los osos polares, evitan las regiones más calientes del Ártico, aumentando la tasa de desnutrición de estos, quienes no es raro que mueran de hambre después de recorrer cientos de kilómetros durante meses sin encontrar el alimento. Según la investigación, se concluyó que en caso de que las emisiones de gases de efecto invernadero se mantengan constantes, las condiciones para los osos polares serán cada vez más difíciles y en caso de un inminente deshielo del Ártico, la caída en la tasa de reproducción y de supervivencia de esta especie provocaría su extinción antes del año 2100. Y fue por la originalidad y el nivel de sus estudios sobre el asteroide Apophis que Jorge Antonio Pérez Hernández, quien está cursando el doctorado en Ciencias Físicas, obtuvo el premio de investigación para estudiantes Reynold Ducombe 2020 y solo 2 latinoamericanos de su nivel lo habían ganado. Es un premio que fue instituido en 1995 por la División de Astronomía Dinámica de la Sociedad Astronómica Americana, que agrupa en Estados Unidos a los más reconocidos especialistas en la materia. El alumno del Instituto de Ciencias Físicas compitió con cerca de un centenar de estudiantes de licenciatura y posgrado, de entre otras universidades como Yale, Colorado, Maryland y el Instituto de Tecnología de California, durante la 51ª reunión anual de la División de Astronomía Dinámica de la Sociedad Astronómica Americana, que en esta ocasión se efectuó de manera virtual entre el 3 y el 7 de agosto. El premio significa poner en alto el nombre de México y de la Universidad Nacional. Es importante que como estudiantes nos fijemos metas y desafíos grandes. Hay que atrevernos a jugar de tú a tú con instituciones que hacen investigación de primera clase, porque ese es el nivel de la UNAM, aseveró. El trabajo por el que Pérez Hernández fue laureado es parte de su tesis de doctorado sobre el asteroide Apophis, que tiene un diámetro de unos 400 metros y fue descubierto en 2004. En ese entonces generó mucha preocupación, pues se pensaba que tenía la probabilidad relativamente alta de colisionar con la Tierra en 2029. Actualmente se ha descartado un choque con nuestro planeta para ese año, pero sigue habiendo posibilidades de colisión a partir de 2060, dijo el universitario. El premio se entregó a 3 estudiantes más, uno de la Universidad Yale, otro de la Universidad de Cornell y uno más de la Universidad de Colorado, Estados Unidos. Hasta aquí con las investigaciones y estudios científicos por el día de hoy. Regresamos contigo, Gilberto. Muchas gracias, Marbella. Y vamos ahora al tema de los deportes. Es Emanuel Zavala.
Sea cual sea tu sueño, lucha por él y cúmplelo. Anónimo. 1934, el Día del Charro, se celebra por primera vez en México. Veamos. Llamado como el deporte nacional, la charrería tiene un impacto social por sus características. Se compone de habilidades y destrezas, nombradas como suertes. Todo ello conforma un deporte espectáculo de gran popularidad y renombre en México. El entonces presidente de la República, el general Abelardo Rodríguez, instituyó el Día Nacional del Charro en México para reconocer por decreto a quienes participan en la charrería. Desde el 1 de diciembre de 2016 es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad tras ser ingresada en esta lista representativa en la reunión del Comité Intergubernamental de la UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. El 14 de septiembre se celebra el Día del Charro en México. Es un reconocimiento a todos aquellos que participan dentro de este gran arte de la charrería. Durante esta jornada, decenas de agrupaciones festejan el Día del Charro con coloridos desfiles a caballo y competencias animadas por la alegre música del mariachi, como ocurre en la ciudad de Guadalajara. Deporte nacional, tradiciones y costumbres de nuestro México. Semana de Clásico. Acompáñenme a ver. Chivas, Cruz Azul y Pumas son los siguientes rivales para el América en el calendario. Complicado. Sin embargo, pese al corto tiempo para encarar los 3 llamados clásicos, Miguel Piojo Herrera dijo tener claro el objetivo. Quiero ir por los 9 puntos, no tengo la menor duda. Sabemos que es difícil, pero vamos a trabajar muy fuerte para sacar las 3 victorias, indicó Herrera en entrevista a medios. Llegar a la fecha 13 con 29 puntos prácticamente me tiene amarrada la liguilla, pero buscamos no salir de los primeros 4 lugares. Respecto al rival más próximo, las Chivas, Herrera señaló que una victoria del rebaño no sería una sorpresa, pese a su complicado paso por el Guardianes 2020, pues considera los clásicos lo puede ganar cualquier equipo, al ser partidos con mística diferente. Además, el estratega se mostró inconforme respecto al apretado calendario que pone a las Águilas con 3 clásicos seguidos, pues no hay tiempo suficiente para preparar de manera adecuada cada cotejo. En los clásicos no hay sorpresas, cualquiera puede ganar, el que haga mejor las cosas, el que menos distraído esté y el que tenga la mejor suerte, sentenció el popular Piojo. Se viven momentos históricos en la NBA de la mano de LeBron James. Veamos. LeBron James llegó a los Lakers con una idea fija, de volver al equipo a las finales primero y al trono de la NBA después. En su misión se reunió con buenos jugadores, montó un equipo sólido y se hizo con una estrella que se ha convertido en su mejor socio en la pista. De hecho, lo que los dos están haciendo no se veía en la NBA en los últimos 58 años. Si alguien tenía dudas sobre LeBron James y Anthony Davis podían cohabitar en una duela, la pareja se ha encargado de disiparla en sus primeros playoffs juntos. De hecho, en 10 partidos de postemporada, entre los dos suman 542 puntos, 212 rebotes y 129 asistencias. Para hacerse una idea de lo colosal que lucen estos números, habría que regresar en los tiempos de los años 60 para encontrar los dos dúos capaces de firmar registros similares: Oscar Robertson y Jack Tillman en 1961 y Elwin Baylor y Jerry West en 1962, hablando ya de grandes leyendas. De momento, LeBron James y Anthony Davis han logrado lo mismo que Shaquille O'Neal y Kobe Bryant, o más reciente, Kobe y Paul Gasol, de volver a los Lakers a una final de conferencia. Quizás es el nacimiento de una de las parejas más dominantes en la historia de la NBA. ¿Quién no recuerda esa dupla tan explosiva y dominante del Shaq y Kobe en los Lakers? Ahora, ver de qué son capaces de la mano de LeBron James y Davis. Es todo en la información de los deportes. Reiteramos estar muy pendientes de nuestras redes sociales. Gracias por su atención. Gilberto, regreso cámaras y micrófonos. Gracias a Emanuel y vámonos con los alumnos de la UNAM que están aportando soluciones creativas contra el COVID-19. Durante el UNAM Hackathon 2020, alumnos de la máxima casa de estudios del país aportaron soluciones creativas contra la pandemia de COVID-19 en las categorías de salud, economía, transporte y educación, cuyos proyectos serán respaldados para su realización. En evento organizado por la UNAM en colaboración con Amazon Web Services, es iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Institucional, las Facultades de Estudios Superiores Acatlán y Aragón, así como de la Facultad de Ingeniería. En esta primera edición virtual resultaron triunfadores 12 equipos, 3 en cada categoría,
de 106 grupos y 430 competidores. A los proyectos ganadores se les dará seguimiento e iniciarán un proceso de emprendimiento e incubación de empresa a través de Innova UNAM. Un ejemplo de esta creatividad se dio en la categoría de salud, donde el primer lugar fue para el equipo OHealth de Ingeniería Mecatrónica, con un proyecto especial de drones. El equipo fue conformado por los alumnos Carlos Alberto Vázquez Alonso, Rodrigo Saúl Alcántara Aguilera, Jessica Jacqueline Ávila Correa y Julio César Castañeda Gutiérrez. UJAT Noticias. Como no sucedía desde hace mucho tiempo, los discos de vinil están superando en ventas a los CDs. Amantes de la música mencionan que una melodía se escucha mejor en un vinil que en un CD o grabación virtual. Esto quedó comprobado con un informe publicado por la industria musical de Estados Unidos, donde se reveló que el formato en vinil se está vendiendo más que los discos compactos. Esto no sucedía desde la década de los 80s. La Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos indica que los fanáticos de la música invirtieron $232.1 millones en vinilos en la primera mitad de 2020, superando con creces los $130 millones gastados en CDs. Estas ventas representan el 62% de los ingresos de los soportes de música físicos, que sorpresivamente cayeron un 23% en relación con un año atrás. Esto, consideran, se debe al cierre de locales y tiendas de música por la pandemia de coronavirus. UJAT Noticias. Expertos aseguran que COVID-19 es más peligroso con contaminación ambiental por la pirotecnia. Vamos a esto. Diversas poblaciones en el mundo acostumbran el uso de pirotecnia para realizar festejos o celebraciones. En el caso de nuestra nación, estamos a unas horas de celebrar las fechas de este mes de septiembre. Gracias a esta costumbre, la calidad del ambiente en el entorno se vuelve más denso y en ocasiones provoca contingencia ambiental. Ahora es más riesgoso y dañino para la salud que en otros años. Especialistas en salud pública mencionaron que el número de casos y muertes por COVID-19 está asociado a las concentraciones agudas de partículas contaminantes en el ambiente. UJAT Noticias. Le recordamos, la ceremonia del 210 aniversario del inicio de la independencia tiene transmisión especial de los mensajes del presidente de la República Mexicana desde el Zócalo en la capital del país y del gobernador constitucional del estado de Tabasco desde Plaza de Armas. Es este martes 15 de septiembre, 22:50 horas, a través del 107.3 de FM, Radio UJAT, la voz universitaria, y aquí en la televisión en el canal 35.1 de la señal digital terrestre. Septiembre, el mes de la patria. Nos vamos, gracias, cuídese mucho y páselo bien.